Que el Señor les bendiga, hermanos. De nuevo es un gran gozo llegar hasta ustedes para meditar en la palabra de Dios. Y en esta oportunidad queremos compartir con ustedes el tema Dios el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Pero antes de entrar en materia, quisiera invitarlos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por la revelación que nos has dado en ella, por tantos detalles, tantas enseñanzas acerca de tu persona, de la persona del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Y Padre, gracias porque muchas de estas cosas también moldean nuestro corazón, nos hacen amarte más, conocer tu persona, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Queremos pedirte que guíes nuestra meditación y que lo que aprendamos de tu palabra también produzca en nosotros el deseo de vivir santamente, de agradarte a ti y que nuestros corazones siempre respondan a ti con gratitud y alabanza. Pedimos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema es Dios el Hijo, la segunda persona de la Santa Trinidad. Para llegar a la mejor comprensión acerca de la segunda persona de la Santa Trinidad, es decir, Dios el Hijo, la vía correcta o una de las vías es estudiar los nombres que la Biblia le da al Señor Jesucristo. Y utilizaremos esa forma de entrar a este tema. Comencemos con el nombre Verbo. Aunque el texto más conocido en este tema es Juan, capítulo 1, versículo 1, y vamos a estudiar a profundidad estos versículos, les llamo la atención, antes de entrar a ello, a lo que nos dice Juan en Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 13. Y es que quiero que notemos la idea que la misma Biblia da acerca de este nombre del Señor Jesús. Dice así Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estos versículos indican que este nombre, es decir, el Verbo de Dios, que se le da al eterno Hijo de Dios, es un nombre cuyo significado, cuya profundidad queda impenetrable y conocido solamente por las tres personas de la Santa Trinidad, e indica la gloria eterna del Hijo al que solo el Padre conoce y el Espíritu Santo. Eso podemos verlo en Mateo 11, 27, donde dice que solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. Es decir, con ese conocimiento total y profundo. Y en 1 Corintios 2:10 se dice que el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Ya hemos estudiado en ocasión anterior la paternidad del Padre, de quien procede el Hijo como el Logos, es decir, el verbo o palabra, palabra que se piensa, se elige y se pronuncia como expresión exhaustiva de la verdad del Padre. Recordemos que por analogía podemos comprender algo de lo que esto significa, analogía con el pensamiento y la palabra humana. Cuando nosotros pensamos, lo hacemos con palabras en nuestra mente o espíritu. Y cuando hablamos, comunicamos con palabras
lo que estamos pensando. Por supuesto, esto es el pensamiento humano, pero así como la palabra expresa el pensamiento, así Cristo expresa a Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Deus absconditus, se dice en latín, es decir, el Dios escondido, ese Dios velado que habita en luz inaccesible. Pero Cristo, el Verbo eterno, y especialmente al encarnarse, es el Deus revelatus, es decir, el Dios revelado, y es la expresión exhaustiva de Dios. Es la palabra que nos dice todo lo que Dios nos quiere revelar. Al estudiar Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 13, vamos a comprender más este concepto y lo vamos a hacer en esta oportunidad. Pero también podemos ver rápidamente Juan 1:18, que nos dice: a Dios nadie le vio jamás, es decir, Él es el Deus absconditus, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esta palabra le ha dado a conocer es la palabra griega exegeomai, que significa explicar, exponer, interpretar, referir al pormenor. Todo eso significa exegeomai. Cristo, el Verbo eterno, por ser la expresión exhaustiva del Padre, es el revelador de Dios por excelencia, completo y final. Según Juan 1:18, Él nos ha dado la exégesis auténtica del Padre por ser, como veremos más adelante, la misma irradiación de la gloria del Padre y la imagen misma de la realidad sustancial de Dios. En Hebreos 1:1 al 4 vamos a profundizar estos dos conceptos también. Ahora, nos ocuparemos especialmente de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice así el texto: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Queremos ver los detalles de estos versículos, especialmente los versículos 1 y 2. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos habla especialmente del Hijo de Dios en su relación con el Padre. Pero en este pasaje, en estos versículos, hermanos, del capítulo 1 de Juan, el protagonista es el Hijo. Lo que se dice en estos versículos está enfocado en el Verbo, en el Hijo, aunque se menciona al Padre en esa relación única que se da entre ellos. Cuando la Biblia habla del Verbo, es decir, el nombre divino de Cristo, como ya hemos visto, usa la palabra logos en griego. Y esta palabra se puede traducir verbo, palabra, pensamiento, concepto. Es interesante decir que en arameo es la palabra memra, así se dice en arameo esta misma palabra, y que en los tárgumes de los judíos, es decir, las paráfrasis que se hacían del texto hebreo en arameo, usaban la palabra memra para referirse a Dios, a Jehová. Lo que Juan está diciendo es que Jesús es Memra o Jehová. El versículo 1 dice literalmente en griego: en principio era, y voy a agregar o estaba, porque el verbo ser se puede traducir ser o estar. En principio era o estaba el verbo, y el verbo era o estaba con el Dios. Y Dios era el Verbo. En ese orden aparece en griego, por eso lo he leído así. La palabra principio aquí tiene un sentido absoluto. No tiene artículo la palabra principio,
y es semejante a Génesis 1:1, donde se refiere al comienzo de la creación. El verbo gramatical era ubica la existencia del logos, o sea, Cristo, la palabra, antes del comienzo de la creación. Se puede traducir: cuando comenzó la creación ya existía el verbo. Y el verbo era o estaba, como hemos dicho que se puede traducir. Y este verbo griego, eimi, es el verbo, se puede traducir ser, estar o existir. Y dice el texto que el verbo era con el Dios. Y ahí es interesante que la palabra Dios sí tiene artículo. La preposición con que tenemos aquí, y hermanos, permítame porque vamos a utilizar mucha gramática. Recuérdense que nosotros tenemos la manera de interpretar la Biblia gramático-histórica y por eso estamos usando la gramática. Y yo sé que muchas veces no es fácil para todos manejar la gramática, pero espero que lo que vamos a presentar les ayude al explicarse. Pero les digo, la preposición con, porque aquí dice que el verbo era con Dios. Y esa preposición es muy importante en griego. Es necesario explicar que aquí no usa la preposición griega para. Hay una manera de decir con en griego que es la palabra para, que significa estar al lado de o estar junto a. Eso significa para. Y todavía daría buen sentido de que Cristo es anterior a la creación, aun si se usara esa preposición. Pero la preposición que usa es la palabra pros. Esa es la preposición griega que usa aquí el Espíritu Santo, inspirando a Juan. Esta preposición expresa muchos asuntos que iluminan la relación del Padre y el Hijo. Pros da a entender que el Padre y el Hijo estaban cara a cara, uno enfrente del otro. Presenta al Hijo en movimiento constante hacia el Padre, porque la preposición pros es una preposición de movimiento. Y la preposición pros se puede traducir. Cabe, es una de las maneras de traducir, cabe, dentro, comunicar, morar y expresa íntima unión, estar estrechamente apegado. Todo eso significa la palabra pros. En la primera carta de Juan 1, versículo 2, él repite el verbo gramatical, la preposición pros y el artículo de Juan 1:1. Es bueno leer este texto en este momento. Dice así: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba, ahí está el verbo, con, ahí está pros otra vez, con el Padre. Entonces aparece el verbo ein, que es el verbo eimi, que es ser o estar, pros, que significa con, en o cabe, y ton, que es el artículo que señala al Padre. Dice que estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan le llama al verbo, es decir, al Hijo de Dios, la vida eterna. Así le llama a Jesús el apóstol Juan. Dice que la persona de Jesús, ellos, es decir, los apóstoles, la vieron, la oyeron y la palparon a esa persona. Y esto habla de que Cristo es Dios en sentido absoluto, como el Padre y el Espíritu Santo. Él dice que vimos a la vida eterna, palpamos a la vida eterna, oímos a la vida eterna. Ningún ser humano, ni ningún ángel, ni nadie es la vida eterna, solo Dios. La tercera frase de este versículo 1 dice: y el verbo era Dios. Y como ya hice notar en griego, dice: y Dios era el verbo. No está en el mismo orden que la tenemos en la versión 60.
El sentido es el mismo, colocando la sintaxis como aparece en las dos formas, pero en griego, cuando una palabra se coloca en primer lugar, es para hacer énfasis, haciendo recaer el peso del énfasis en la deidad del Verbo, es decir, la deidad de Cristo. Por eso dice, y Dios, para hacer énfasis, era el Verbo. Está haciendo énfasis en la deidad de Cristo. Es muy importante hacer notar que la palabra Dios no tiene artículo en griego. Aquí, en esta cláusula del versículo. En griego, hermanos, solo existe artículo determinado. Es el artículo ho, así se dice en griego, y significa lo que para nosotros es él o la, si es masculino o femenino. Pero en español sí existe el artículo indeterminado, que es un o una, pero en griego no existe. Solo existe el artículo determinado. La regla en griego es que si el sustantivo lleva artículo, expresa identificación. Fíjense lo que estoy diciendo, hermanos, por favor. Pero si no lleva artículo, lo que expresa es cualidad. Son las dos formas en que se utiliza ahí el artículo, para identificar, y cuando no aparece es para señalar cualidad. Este asunto de la gramática griega, les quiero decir, es más extenso, pero les comparto esto porque nos ayuda en la interpretación. Solo agrego también que cuando un predicado es nominal y lleva el verbo copulativo ser o estar, que ese es el verbo copulativo, carece de artículo porque no lo necesita y porque el sustantivo o nombre en griego es definido intrínsecamente. Esto es muy importante, hermanos. No necesita el artículo. Y estoy diciendo todo esto porque hay algunas personas que, para minimizar a la persona de Cristo, han colocado el artículo un antes de la palabra de Dios y lo vuelven un Dios, como un Dios pequeño. Quieren dar a entender eso, pero no existe en griego. Las reglas de la gramática griega no permiten eso. Esto es muy importante, hermanos, porque el nombre ya lleva intrínsecamente la definición. No necesitamos, cuando le decimos a una persona su nombre, permítame solo ejemplificar, si decimos a una persona que se llama Juan, no necesitamos decirle el Juan, eso no es correcto. Solo el nombre ya tiene esa definición intrínseca. Tenemos en español que decir la o un o algo así cuando son objetos, pero cuando es un sustantivo que habla de una persona, ya lleva, en griego lleva una definición intrínseca, no necesita agregarle eso. Y cabalmente, la tercera cláusula de Juan 1:1 es un predicado nominal, que es lo que acabo de mencionar. El predicado teos, que es la palabra Dios, está en nominativo, igual que el sujeto logos está en nominativo. Los que manejan griego saben que esa terminación os es nominativo. Entonces, al no aparecer el artículo, o sea, al no aparecer ho, lo que está haciendo el texto es enfatizar la cualidad, el carácter, la esencia y la naturaleza del Verbo eterno, que es Dios igual que el Padre. Está hablando de la cualidad, del carácter y la esencia del Verbo, es decir, el Verbo eterno de Dios. Aunque hay muchos aspectos que se pueden señalar, termino este análisis observando el tiempo y el aspecto de los verbos gramaticales usados en el versículo 1 al 3. Y aclaro que la palabra aspecto
que menciono aquí es el aspecto gramatical. Ustedes saben que en la gramática hay accidentes gramaticales y el verbo, uno de sus accidentes es el aspecto, que ubica el momento, el tiempo en que se desarrolla la acción. Es muy importante que sepamos todo esto y realmente excuso decirles que estoy usando esta gramática porque es necesaria en la interpretación de la palabra de Dios. No es que queremos dar una clase de gramática, es Biblia, es teología lo que estamos enseñando. Pero miremos aquí, el verbo, es decir, el verbo gramatical era, aparece 4 veces en los versículos 1 y 2. 4 veces está el verbo en esa forma y es pretérito imperfecto del verbo eimi en griego. Y tanto en griego como en español, este verbo era no implica que el sujeto del que se está hablando tenga un principio, sino indica una acción continua en el pasado. Eso es el aspecto del verbo. Por eso les explico que es un accidente gramatical. No olvidemos nuestro concepto de inspiración de la Biblia, que afirma que toda la escritura es inspirada palabra por palabra, tiempo por tiempo, número por número, si es singular, si es plural, si es pasado, si es futuro, todo es inspirado en la Biblia. Por eso nosotros insistimos en esto, porque eso es lo que nos da garantía de que los datos que tenemos son exactos y son fijos y que no es nuestra imaginación la que estamos enseñando. Cuando vemos el versículo 3 hablando de lo que el logos, es decir, Cristo, y uso la palabra logos para no confundirla con el verbo gramatical, pero el logos creó, utiliza el verbo ginomai. 3 veces va a usar la palabra ginomai aquí en estos versículos. Y esta palabra significa ser creado, llegar a ser hecho, venir a la existencia. Y siempre significa que la cosa o sujeto del que se está hablando no existía antes y que tuvo un tiempo definido de principio. Entonces, los versículos 1 y 2, cuando hablan del Creador, o sea, el Señor Jesucristo, usan 4 veces eimi en pretérito imperfecto, implicando que siempre existió. En el principio era, ya existía, siempre existió el verbo. Y se contrasta con todas las cosas que no existían y que llegaron a ser en un tiempo definido, y usa el verbo ginomai. Fíjense, les repito, eimi es el verbo ser, ginomai es llegar a ser. En Juan 1:4 se vuelve a hablar de Cristo y 2 veces usa eimi en pretérito imperfecto. En él estaba la vida, dice, pero esa palabra que fue traducida estaba, y que es pretérito imperfecto perfectamente traducido, es la palabra era. En él era la vida, pero es mejor decir estaba la vida. Y la vida era, eimi otra vez en pretérito imperfecto, la vida era la luz de los hombres. Y habla así porque Cristo eternamente era la vida y era la luz, eternamente. Él no llegó a ser la luz, Él siempre fue la luz, hay que entender. Entonces, y Él también siempre fue, es y será la vida. En el versículo 1:6 comienza a hablar de Juan el Bautista. Y entonces dice, hubo un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Y la palabra hubo en griego es ginomai, porque se refiere a un hombre que no siempre existió, sino que comenzó a existir cuando nació. Entonces ahí usa ginomai. Hubo, llegó a ser, llegó a existir un hombre. Pero veamos el versículo 14, porque esto aquí
la explicación llega al clímax en este versículo. Dice, pero veamos aquí el versículo 14, donde el verbo ginomai se aplica a Jesús, pero en su encarnación. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo del que hemos venido hablando los 13 versículos anteriores, fue hecho carne, y la palabra fue hecho es la palabra ginomai. Llegó a ser, se hizo carne, y eso significa que no siempre fue hombre Jesús, sino que hubo un momento en que asumió una naturaleza humana, y efectivamente su vida humana comenzó cuando fue concebido por María su madre y vino a este mundo en Belén de Judea. Pero como Dios es eterno, igual a Dios el Padre. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está usando los verbos con exactitud. Y por supuesto, es obvio, es el Espíritu Santo el que está dándonos toda esta información. Entonces tiene que ser exacta. Y él inspiró a Juan para que usara los verbos con exactitud. Lo importante, hermanos, es ver cómo el Espíritu Santo en la inspiración de la Biblia usa con exactitud lo que nos quiere enseñar. El Hijo es eterno, sin principio ni fin, y es el Creador, pero se encarnó y al encarnarse no dejó su deidad, pero sí llegó a ser hombre, lo que no era toda la eternidad. Por eso Juan el apóstol dice que fijó su tabernáculo entre nosotros, tuvo una vida humana y en él, dice Juan, vimos su gloria. Cuando dice vimos, está hablando de él y de los apóstoles que vieron la gloria como del unigénito del Padre. Sí, es cierto que todos miraban a un hombre sencillo, a un maestro, a un carpintero, pero en ese hombre estaba la gloria como del unigénito del Padre, es decir, la gloria del Verbo eterno velada por su carne humana. Es decir, ellos vieron la gloria divina manifestada en una persona humana, lleno, dice, de gracia y de verdad, lleno del carácter de Dios, porque él mismo era Dios. Otro texto que nos habla acerca de Dios el Hijo de una manera amplia es Hebreos capítulo 1, en el versículo 1 al 13. Debido a lo extenso de la cristología que hallamos en este capítulo, hermanos, les comparto esto en forma bosquejada y después vamos a ver los detalles del tema que nos ocupa, que es la segunda persona de la Trinidad. Y quiero decirles, al estudiar a la segunda persona de la Trinidad, realmente el tema es amplísimo porque hay mucho que hablar acerca de Dios encarnado. Precisamente porque la Biblia, la revelación de Dios, quiere revelar a Dios y por eso habla mucho de Cristo, que es la suprema revelación de Dios al ser humano. Y quiero decirles, vamos a estudiar muchos aspectos acerca de la segunda persona. En esta oportunidad estoy dando una síntesis para tocar el tema de la Santísima Trinidad, que es lo que estamos estudiando. Pero miremos ese bosquejo que tenemos en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 13. Quiero decirles, se los doy así bosquejado, pero van a notar cómo todo este pasaje nos habla de la deidad absoluta del Señor Jesús. En primer lugar, Cristo es superior a la revelación del Antiguo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento Dios se dio a conocer de muchas maneras, pero en el Nuevo Testamento, en la persona de Cristo, la revelación es total y perfecta. En segundo lugar, Cristo es la suprema revelación de Dios. Eso lo vamos a encontrar en versículos 2 y 3. ¿Por qué? Porque es Dios mismo dándose a conocer.
En segundo lugar, porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Todo esto lo va a enseñar Hebreos en este texto. En tercer lugar, Él es 100% Dios igual que al Padre. En cuarto lugar, Él es el Dios de la providencia. En quinto lugar, es santificador y por tanto salvador. En sexto lugar, Él es omnipotente. Eso es lo que significa que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Un tercer aspecto de nuestro bosquejo es que Cristo es superior a los ángeles. Va a hablar mucho acerca de los ángeles también, pero también nos va a decir 6 cosas de por qué Cristo es superior a los ángeles en los versículos 4 al 14. Y toda esa comparación que va a hacer nos va a enseñar mucho acerca de la deidad absoluta del Hijo. En primer lugar, solo Cristo es engendrado. Todos los demás seres son creados. Versículo 5. En segundo lugar, Cristo es adorado, mientras que los ángeles adoran. Versículo 6. En tercer lugar, Cristo es Dios según el testimonio de Dios el Padre en el versículo 8. En el versículo 8 el Padre dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, le va a decir a Cristo. En cuarto lugar, Cristo es el Creador según el testimonio de Dios el Padre. En quinto lugar, Cristo es inmutable y eterno. Versículo 11 y 12. Y finalmente el Padre sujeta todas las cosas bajo Cristo en el versículo 13. Como se puede notar, hermanos, en este bosquejo hay mucho que comentar tocante a la deidad de Cristo, pero queremos para nuestro tema en esta ocasión enfocarnos en lo que el texto nos habla acerca del Hijo en su relación trinitaria con el Padre. Eso queremos enfocar, aunque hay mucho que hablar. Hebreos 1, versículo 1 y 2 nos habla de que Dios se reveló muchas veces y de muchas maneras. Las palabras que usa aquí Hebreos 1:1 es polímeros, que significa en muchos fragmentos. En otras palabras, Dios habló en forma fragmentaria en el Antiguo Testamento. Y la otra palabra es polítropos, que significa muchas maneras o formas usó Dios para hablar en el Antiguo Testamento. Fue una revelación fragmentaria, múltiple y variada. Pero al encarnarse el Hijo de Dios, la revelación en Cristo, como hemos visto al estudiar Juan capítulo 1, es la palabra exhaustiva del Padre, el Verbo encarnado, la revelación en una sola persona. Cuando Dios habla en la persona de Cristo, agota toda la revelación. El Señor ya no tiene nada más que decirnos porque nos ha dicho todo lo que hay que saber acerca de Dios en la persona del Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, Dios habló por profecías, por sueños, por teofanías, por visiones y muchas formas utilizó. Y en cada una de esas formas que usó y sueños que usó, daba una parte de su revelación, otra revelación aquí, otra allá, fragmentos de revelación. Pero cuando Cristo se encarnó, en una persona Dios lo dice todo, y si uno quiere saber todo lo que quiera entender de Dios y que pueda entender de Dios, lo va a entender únicamente en la persona del Señor Jesucristo, el Verbo vivo. Y el Espíritu Santo nos ha dado la Biblia, el Verbo escrito, para que conozcamos adecuadamente al Verbo vivo y así conozcamos al Dios verdadero, al único Dios verdadero. En Hebreos 1:3 nos agrega 2 conceptos que nos ayudan a ver la consustancialidad
de las dos personas, es decir, del Padre y del Hijo, y que nos hacen ver que Cristo es 100% igual al Padre. Puesto que es el Hijo, no cabe duda que es igual al Padre, como ya hemos estudiado al ver el engendramiento divino. El versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, miren, de verdad leer esto es impresionante. Y por supuesto hay tanta enseñanza en cada palabra de las que nos da Hebreos. Estamos enfocándonos especialmente en el resplandor de la gloria y en la imagen misma de su sustancia. Pero estas dos expresiones de este versículo nos dan luz acerca de la persona del Hijo en su relación con el Padre, el cual, por supuesto, dice aquí, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ese el cual es Cristo, y el resplandor de su gloria es la gloria del Padre. El resplandor de su gloria en griego es la palabra apaugasma, que significa brillo, rayo de sol, destello, irradiación, resplandor. Todo eso significa la palabra apaugasma. Y esta palabra es una composición, en primer lugar, de una preposición y luego la palabra augé, es apo y augé, que significa rayo de luz. En griego, la palabra augé es como en el hebreo zoar, que es la palabra hebrea para lo mismo, y es el brillo que emana de la luz. Así el Hijo es el resplandor del que habita en luz inaccesible. 1 Timoteo 6:16, yo quiero decirles, realmente las tres personas divinas habitan en luz inaccesible, pero aquí estamos hablando del Padre y del Hijo en Hebreos capítulo 1. Cristo no es el reflejo, sino la irradiación de Dios el Padre, así como el rayo de sol sale del sol mismo. Así sale la luz del Hijo de la gloria del Padre. Así como la gloria está precisamente en su brillo, así también la sustancia de Dios está en Cristo. Porque cuando se habla de la gloria de Dios, en todo el Antiguo Testamento, de lo que se habla es del brillo, de la luz, del resplandor impresionante que sale de esa gloria. Y entonces, así la gloria está precisamente en ese brillo y, como hemos dicho, también la sustancia de Dios está en Cristo. Eso nos hace entender mejor lo que dice Apocalipsis 21:23, hablando de la Nueva Jerusalén. Qué interesante tomar estos versículos para iluminar estos otros. Dice Apocalipsis 21:23, la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y agrega, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Dios y el Cordero son los que iluminan, está igualando esas luces. Esta figura añade entendimiento a lo que estudiamos en el engendramiento, porque el sol y el rayo de sol brillan simultáneamente. Es muy importante. Y el Padre Divino engendra al Hijo de una forma simultánea e inmanente. No hay proceso de tiempo en el engendramiento. Este concepto nos enseña también que así como el sol no lo podemos ver directamente porque nos deslumbra y aún podría dañar nuestros ojos si lo vemos fija y prolongadamente. Uno no soporta ver el sol ni por pocos segundos, hermanos. Se deslumbra al verlo.
así tampoco podemos ver a Dios directamente en su esencia, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él habita en luz inaccesible. En cambio, los rayos de sol que nos alumbran cada día no solo no nos dañan, sino nos hacen un gran beneficio. Es precioso que cuando empieza la mañana uno salga y mire todo lo que mira, porque los rayos de luz del sol no lo deslumbran, sino lo hacen ver la belleza que Dios ha creado. Así ocurre con Cristo el revelador. Él nos pone en un contacto bendito con Dios, canalizándonos todos los beneficios de esta comunión. Por eso vemos en Juan 14, 7 al 9, lo que dice Jesús: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Con todo lo que los discípulos habían andado con Jesús, debían haber comprendido la presencia de Dios en Cristo. La otra frase de Hebreos 1:3 dice que Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Acabamos de ver que el rayo de luz nos aclara la consustancialidad del Padre y del Hijo, el apaugasma, como se llama en griego. Pero aquí en Hebreos 1:3, la palabra imagen, que dice aquí que Cristo es la imagen misma de la sustancia del Padre. Esa palabra imagen en griego, aquí en Hebreos 1:3, porque en otros pasajes aparece la palabra imagen y son otras palabras, pero aquí la palabra es el término carácter. Carácter. Y esa palabra carácter, traducida al español, significa imagen misma, así como fue traducida en la versión 60, pero significa representación exacta. Significa impronta, y esa palabra impronta hay que explicarla porque no la usamos todos los días. Imagen o representación fiel, la figura estampada, copia exacta. Eso es lo que significa la palabra carácter. La impronta, que es la palabra un poco extraña, es la marca de un sello que muestra hasta en los más mínimos detalles lo que tiene el sello mismo. Es la imagen que deja estampada un sello o un tipo de imprenta y que por lo tanto es la réplica exacta. Lo que está tratando de comunicar aquí la palabra de Dios es que el Hijo es igual al Padre. Pero así como una máquina linotipia o un sello es difícil de leer en su matriz por estar al revés, y si está entintada menos se mira, y que con toda facilidad se lee al ser impresa, así es más fácil entender a Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La otra palabra de este versículo que es muy importante es la palabra sustancia, porque dice que es la imagen misma de su sustancia. En griego la palabra sustancia es hipóstaseos, que significa realidad sustancial. De ahí es que tenemos la palabra unión hipostática cuando se habla de que Cristo tiene dos naturalezas. De esta palabra que significa sustancia. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es que el Hijo es la perfecta imagen del Padre. Así que el que ve al Hijo, ve al Padre. Cristo es la manifestación visible del Dios invisible. Eso dice Colosenses 1, versículo 15. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero ahí la palabra imagen es la palabra eikon,
Actualmente se usa mucho la palabra icon porque se ha popularizado. Pero aquí lo que se está diciendo es que estas dos figuras, tanto el rayo de luz como la impronta, el sello, la imagen de la sustancia, así el rayo de luz, el apaugasma y la impronta, o sea, el carácter, se complementan para revelar la igualdad y la consustancialidad que hay entre el Padre y el Hijo. Obviamente, si ellos son iguales, lo mismo se puede decir del Espíritu Santo, que aunque no está mencionado en este pasaje, es el otro consolador, como enseña Juan 14:16. Y allí en ese texto se enseña que el Espíritu Santo es idéntico a Cristo. Cabalmente Juan 14:16 es otro de los textos trinitarios de la Biblia. En ese texto el Señor Jesús está hablándole a los discípulos la noche antes de ir a la cruz y les dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo, una persona, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahí están las tres personas divinas. Y es importante mencionar el hecho de que Cristo está hablando antes de ir a la cruz, pero Él dice que Él va a rogar al Padre en el futuro. Y esta palabra rogar que tenemos ahí también es importante explicarla, porque en griego hay por lo menos dos palabras para decir rogar. Una es parakaleo, que es de donde viene el nombre del Espíritu Santo, el Paráclito. Pero parakaleo es rogar algo, pedirle a alguien que haga un favor, que alguien por misericordia o lo que sea lo ayude a uno. Pero la palabra que Jesús utiliza ahí, cuando dice rogaré al Padre, ha sido traducida así al español, pero la palabra es erotao. Y esa palabra erotao significa que Él va a pedirle al Padre lo que ya por derecho se le puede pedir. Esa palabra erotao la usaban los abogados cuando un reo ya se declaraba que no tenía la culpa y que podía salir libre, y entonces el abogado llegaba y lo que hacía era reclamar la libertad de su patrocinado. Y él no iba a suplicar que dejaran libre a la persona, sino iba a pedir que ya le dieran su libertad porque ya tenía derecho a ella. Y es exactamente la palabra que usa Cristo aquí. Dice, yo rogaré al Padre. Ya les expliqué, la razón de suavizar así la palabra es por la relación trinitaria, que ahí no hay exigencias ni pleitos, sino que el Hijo le habla al Padre y dice, ya está hecha la obra, ahora envíales al Espíritu Santo. Qué maravilloso todo lo que nos enseña la Biblia, hermanos. Dice, rogaré al Padre, yo, el Cristo, el Hijo, le ruega al Padre y dice, y os dará otro consolador. El consolador es otro consolador porque Cristo era el primer consolador. Pero como Él se va, Él le pide al Padre que envíe otro consolador. Pero la palabra otro, estoy explicando esto por la igualdad del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. La palabra otro, también hay dos diferentes palabras en griego. Heteros, que quiere decir otro, pero otro diferente, otro que ni se parece al anterior. Pero la palabra que usa aquí el Señor Jesús es la palabra anlos. Y la palabra anlos se escribe con doble L, pero se pronuncia con N. Anlos, esa palabra alos o anlos significa otro idéntico. Otro igual, otro con las mismas características. Eso es lo que significa. Y dice que el Espíritu Santo es
otro Consolador. Y es interesante que es otra persona, pero es idéntica a Cristo. Tiene las mismas características de Cristo. Y si Cristo y el Espíritu Santo son idénticos y Cristo es idéntico al Padre, las tres personas son idénticas. Son tres personas distintas, pero una sola esencia, que es lo que estamos enseñando en todo esto. Hebreos 1:2, hermanos, dice que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta cita coincide con lo que Pablo dice en Colosenses 1:15-16, que Cristo es la imagen del Dios invisible, o sea, el revelador de Dios por excelencia, porque en Cristo podemos ver a Dios. Dios es invisible, pero se hizo visible en la persona del Señor Jesucristo al encarnarse. Y el texto dice que Él es el primogénito de toda creación, teniendo la palabra primogénito aquí el sentido que tiene en Hebreos 1:2, es decir, que Él es el heredero de todas las cosas. Eso es lo que quiere decir primogénito ahí. El uso de la palabra primogénito tiene varias connotaciones en la Biblia, pero referido a Cristo implica, como dice Hebreos 1:2, que Él es el heredero de todo. En el Antiguo Testamento, el hijo mayor o primogénito tenía privilegios especiales dentro de la familia. La bendición que recibía lo hacía el jefe teocrático y lo hacía líder espiritual. Él llegaba a ser el jefe de su casa y él era jefe de sus hermanos y de todos los demás, el primogénito. En el caso de Cristo, por ser unigénito, es decir, el único Hijo de Dios, entonces Él es dueño de todo porque no hay más herederos. Entonces, en Colosenses 1:15 está a la vista su relación íntima y eterna con el Padre y que Él era primogénito, o sea, heredero de todo, preeminente, soberano desde antes de la creación. Por eso el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando Colosenses 1:16 dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él, la palabra por medio que está aquí es la palabra dia en griego, mediante Él. Es porque siendo la palabra creadora de Dios, Él es el órgano de la creación. Dios habló, es decir, la palabra, y las cosas surgieron ex nihilo. Por eso es que dice que fue por medio de Él. Algunas personas cuando utilizan la palabra por medio de Él dicen, pero Él no es Dios, sino que es el medio. No se dan cuenta que el Padre habló la palabra. El pensamiento de Dios es Cristo Jesús. Y Dios solo piensa y las cosas surgen. Algunas personas equivocadamente, permítanme lo que les voy a decir, piensan que cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, que gritó que fuera la luz y fue la luz. No, hermanos, el Señor solo pensó que fuera la luz y surgió la luz. Él no tiene necesidad de emitir voces para pensar y para hablar. Ni nosotros podemos pensar solo con el pensamiento, sin decir las cosas. Pero cuando la Biblia dice que Dios dijo, es porque la palabra, o sea, Cristo estaba creando juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Según Hebreos 1:3, Cristo es el Dios de la providencia. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El verbo sustentar aquí en este texto es fero, que significa llevar, sostener y conservar, e implica que Cristo, el Hijo, mantiene la existencia de todas las cosas después de haberlas creado.
Esta idea coincide con Colosenses 1:17, donde dice lo mismo, usando la palabra sunistemi, que significa también formar, producir, dar consistencia, causar, mantener, durar, continuar, seguir existiendo y ser creado. Hebreos 1:3 agrega que Cristo es omnipotente como el Hijo eterno, pero aún como el Mesías, es decir, el Hijo encarnado y glorificado, después de haber efectuado la purificación de nuestros pecados. Por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El texto enseña que Cristo es nuestro santificador y salvador con su obra en la cruz, obra que también efectúan el Padre y el Espíritu Santo, es decir, la santificación, la purificación espiritual. Pero habiendo hecho esa obra, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Después de efectuar su obra redentora, Cristo volvió a ocupar el sitio que le corresponde, a la diestra de la majestad. Esta frase significa el lugar de mayor honor, dignidad y poder, como podríamos ver en muchos textos de la Biblia, pero en la misma carta a los Hebreos se repite en 8:1, 10:12 y 12:2. La palabra majestad que se usa aquí es una expresión para referirse a la grandeza de la gloria de Dios y una manera de evitar pronunciar el nombre de Jehová. Es una manera de hablar del trono de Dios, que habla del supremo gobierno del universo, y Cristo se ha sentado allí para ejercer toda autoridad, ya que Él es el ejecutor de la voluntad divina. Hermanos, por eso, al volver victorioso después de efectuar la obra de la cruz, Cristo dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, de verdad hay mucho que estudiar aquí, pero vamos a seguir penetrando más en la cristología en nuestros mensajes en el futuro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la inspiración palabra por palabra y que nos has comunicado las grandezas de la persona de tu Hijo, a quien adoramos porque sabemos que te agrada, porque tu palabra dice que todos deben honrar al Hijo como honran al Padre. Te adoramos, te bendecimos y te damos la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén.